Que fueron los más intensos de la guerra. ¿Perdón? Que parece que fueron los más intensos de la guerra. Sí, ahí fue que se dio la resistencia más fuerte. Más fuerte. En contra de los americanos, porque entonces ahí se convierte, la guerra civil que había se convierte en guerra patria, porque nosotros enfrentamos a los americanos. Y esos sectores de ahí de San Carlos, San Miguel, San Antón, Santa Bárbara, ahí se le hizo una resistencia feroz a los americanos. Más bajaban columnas de soldados desde el Parque Riquillo hacia el sur a tomar Ciudad Nueva, porque el objetivo era tomar Ciudad Nueva en 12 horas, según las instrucciones del presidente Johnson. Entonces, a partir de ahí se dio ese aférreo combate. Nosotros, los Ranas, y un grupo de civiles y otros militares, los enfrentamos bajando las dos columnas y le cortamos las columnas. Y todo lo que estaba desde la avenida González hasta la avenida Mella, ahí perdieron la vida la mayoría de los soldados americanos. Entonces, a partir ya de ese momento, entonces empezaron a negociar. Se comienza a negociar. Ahí fue donde ya le dimos la demostración de que nosotros tenemos fuerza. Se negoció, como dice usted. Lo mismo que está pasando en Irán. Empiezan a negociar cuando demuestran que Irán no es un hueso tan fácil de roer. Cuando yo veo la resistencia que nosotros hicimos, entonces vamos a negociar. Ahí es que se hace el acuerdo para ponerle fin a la guerra. Vamos a hablar de la batalla del Matún, porque estamos precisamente... Bueno, sí, batalla del Matún, nosotros... sobre todo porque estamos ubicados ahora al lado del Hotel Matún. Este canal está al lado. Ese viernes 17, se nos instruye a nosotros que estábamos en el campamento 27 de febrero, porque después que se le puso fin a la guerra, nosotros fuimos acantonados en el campamento. Se nos instruye que nos preparemos, que veníamos por el Matún. Nos juntamos en la mañana. Conmemorar 7 meses de la muerte de Fernández Domingo, que fue el gran ideólogo de la Revolución de Abril. Sí, me refiero, el gran ideólogo fue Juan Bosch, pero en términos militares fue Fernández Domingo. Entonces nosotros nos preparamos y nos juntamos, salimos en caravana, llegamos a la iglesia de acá de Santiago, se ofició una misa de conmemoración. Bueno, ahí está una imagen de la batalla del Matún. Ahí está Monte Arache, ahí está Camaño, en fin. Ese que está con la pistola, ahí es el capitán Peña Tavera. Sí. Entonces, de la iglesia de la Merced, de acá, nos trasladamos al cementerio. Allá en el cementerio, mientras Héctor Aristi hacía una semblanza sobre Rafael Tomás, comenzaron a dispararnos desde el Hotel Oriente, un hotel el hotel está ubicado en Santiago, en la 30 de marzo, esquina Salvador Cucurulo. Correcto. A partir de ahí nos disparaban, los Monterrey, no se dejen provocar, dejen tranquilos, mantengan la serenidad. Sí. En ese momento detectamos que había una carga explosiva próximo al ataúd donde estaba Rafael Fernández Domínguez. Lo detectamos, compañero de nosotros, José Quesada Tiburcio, lo desactivó. Experto en explosivos. Exacto, entonces de ahí salimos acá al Hotel Matún, donde nos tenían un desayuno. Sí. Llegamos y una de las instrucciones de Camaño fue que a los soldados que andaban con él que dejaran los fusiles en los carros. Montearache dijo, no, mis hombres no dejan los fusiles en ningún sitio. Entramos y apenas estábamos organizándonos en el comedor cuando detectamos que venía un grupo de soldados con un tanque caminando desde el Hotel Matún hacia el hotel, a la parte frontal del hotel. Desde el monumento. Había un tanque de guerra en la parte norte y otro en el sur. Entonces, aparte ellos van acercándose y cuando vienen llegando más o menos ya a la entrada a la acera donde está la calle, Monterrey le dice a Camaño, Camaño, nos vamos a dejar matar. Monterrey no ordena fuego. Fue Monterrey que lo ordenó. Fue Monterrey que ordenó fuego. A partir de ahí entonces comenzó el tiroteo. Y eso fue una batalla desde las 10 o 11 de la mañana hasta las 3 o las 4 de la tarde. Entonces se llamó un alto al fuego. Ahí habían unos jóvenes de un circo
que vinieron. Había un circo en ese momento aquí. Entre el Hotel Matún y el monumento a los héroes de la Restauración. Entonces la propuesta que ellos ponían era que le permitiéramos salir a los miembros del circo. Entonces Camaño iba a ceder, pero Montearache dijo, no, Camaño, si nosotros cedemos a esa petición, nos van a linchar a todos nosotros después. Sí. Entonces volvió de nuevo el tiroteo y como a las 4 o 5 de la tarde entonces hubo de nuevo un cese al fuego. Entonces ya ahí definitivamente se puso final. Parece, Camaño siempre fue un hombre muy temerario, parece, ¿no? Porque tanto Juan Bosch como Héctor García Godoy le pidieron que no vinieran a Santiago, sí, porque había informaciones de que querían asesinarlo. De repetir la misma historia que se hizo con Sandino, Emiliano Zapata, Pancho Villa. Es decir, después de negociaciones, a los héroes asesinaron. Sí. Y querían asesinar a Camaño. Sí. Evidentemente que esa acción no podía hacerse si no contaba con la aprobación de las tropas de ocupación norteamericanas. Sí, porque ellos precisamente fue que hicieron el plan. Sí. Tanto es así que García Godoy mandó a llamar a Camaño el sábado 18. El día antes. Y le dijo que no viniera en la primera ocasión. Camaño le dijo, yo voy para Santiago. A la segunda vez que fue, como a las 2 de la tarde, le dijo, yo voy para Santiago. La tercera vez que lo llamó, como a las 4 o las 5, Camaño salió eufórico de donde le dijo, mire, yo me voy, pase lo que pase. Entonces García Godoy le dice, evidenciaba la temeridad de Camaño, ¿no? Sí, temeridad, era un hombre temerario. Entonces García Godoy le dice, pues vete, cabeza dura. Le dijo cabeza dura. Cabeza dura, que te van a hacer un atentado. Sí, por ser cabeza dura con el embajador fue. Exactamente, y por eso ser cabeza dura se fue a Cuba. Yeah. Otro dato es que en el Hotel Embajador ya tenían preparado un escenario para celebrar lo que pasara aquí. El asesinato de Camaño y de todo su equipo. Exactamente. Los militares constitucionalistas. Esa misma tarde. Sí. De manera que aquí se significó en el Hotel Matún, que por cierto todos los años se realiza un acto el 19 de diciembre en conmemoración de ese acontecimiento. Se podría considerar la batalla del Matún como la última batalla de la guerra constitucionalista, ¿verdad? Correcto. ¿Verdad? La batalla del Matún fue la última demostración que nosotros le dimos al imperio de que este país podía resistir y defender su soberanía. Sí. Evidentemente que todo empezó con el golpe de Estado al gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, bajo la consigna de constitucionalidad sin elecciones, fue que se desarrolló todo ese proceso, ¿no? Sí, porque después del 24, el domingo 25, el Congreso Nacional se reunió y eligió al doctor Molino Ureña como presidente constitucional en ausencia de Bosch. Entonces, eso es lo que produce que los militares que nos estaban apoyando al golpe de Estado, a Rick Cabral, estaban con el pueblo. Pero entonces y era con la finalidad de formar una junta militar. Sí. Ese es el propósito de ellos, formar una junta militar. Pero entonces, cuando lo nombran a Molino Ureña el Congreso Nacional, Molino Ureña lo llama a ellos para que se subordinen al Estado civil. Sí. Entonces ellos se sublevan en contra de... Hay que decir que Camaño encabezó un gobierno constitucional. En armas. Porque Juan Bosch, que estaba en Puerto Rico, ordenó, como él no podía llegar, que eligieran a Camaño como presidente constitucional y convocaron a todos los legisladores, diputados y senadores. Y el 3 de mayo, ¿verdad? Que tengo entendido. 5 de abril. No, 3 de mayo eligen a Camaño como presidente constitucional. 3 de mayo, sí. ¿Cuál es su mensaje final? Ya se nos termina el tiempo, nos quedan 30 segundos. Igual que yo le digo a mis estudiantes cuando les doy las conferencias, le digo que este país es un país nuestro, es un país que ha tenido grandes e históricas epopeyas, y que abril fue una epopeya más
y que entendemos que Abril fue lo que le puso el sello al desorden que había aquí institucional, de que aquí había un gobierno y cuando los militares querían derrocarlo, lo derrocaban. Abril es una época que debemos recordar siempre, porque después de Abril, desde el 1961 hasta el 66, aquí hubo un desorden de 11 presidentes. Sí. Y a partir de Abril nosotros le demostramos que el pueblo tiene la razón y que el pueblo, aunque siempre el pueblo pierde las contiendas, pero el pueblo mantuvo una disciplina y el pueblo le dio una demostración que cuando se lucha por su pueblo es la realidad. Bueno, pues agradecemos a Andrés Girosier, hombre rana, participante de la Revolución Constitucionalista, por su excelente participación aquí en Punto de Referencia. Nos veremos el próximo domingo. Buenos días.